Alumno Jorge Leonardo Cleves Perdomo, se escogen los ejercicios del estudiante 4. En el primero tenemos hallar los límites de una función a trozos. Vemos que está dividida en tres partes. Entonces, para hallar los límites tenemos que, cuando es por la izquierda, que tiende hacia infinito, cuando vamos a hallar el límite de menos infinito, vemos que x tiende hacia infinito, y acá lo vemos claramente que la función va hacia infinito. Cuando el límite tiende por la derecha a más infinito, no por la derecha sino a más infinito, vemos que acá el límite se va hacia infinito. Cuando tiende a más 1, el límite tiende, la función tiene un valor de menos 2, acá lo vemos, cuando está en menos 1 tiende a menos 2, cuando está en 1 por la derecha tiende a menos 2, acá lo vemos que por la derecha tiende a menos 2, y cuando es 1 por la izquierda tiende a 1, acá lo vemos que en este punto está el 1, y cuando el límite tiende a 3, en este punto la función tiende a 0. Con los límites indeterminados se planteó este ejercicio que se va a hacer, pues se racionaliza el numerador. Cuando racionalizamos el numerador tenemos que la función es de menos 1 sobre 8, que haciendo la división es de menos 0.13, y acá lo vemos. Cuando tenemos que calcular el límite, cuando tiende a infinito, después de hacer los procesos matemáticos, vemos que el límite tiende a 0.5, y acá lo vemos que el límite tiende a 0.5. Con los límites trigonométricos, el límite tiende a menos 0.4, y acá lo vemos claramente que está en menos 0.4 la función. Por último, no por último, pero sí continuando, tenemos una función a trozos con parámetros de a. Cuando el parámetro de a, para mirar la continuidad, encontramos haciendo la sustitución, igualamos estas. Primero hacemos el límite de la primera función cuando tiende a 2, que es esta menos 2. Y después, como es el límite con esta función, pues debe ser igual a esta función. Por tanto, al hacer ese límite a 2 y igualar ambas ecuaciones, encontramos que la continuidad se da cuando el parámetro a es igual a 5. Con esta otra función, que es algo más compleja, tenemos que los límites, hacemos lo mismo, hacemos esta función y hacemos el límite de esta parte de la función a 1 y lo igualamos con esta, y encontramos que ab es igual a 4. Y cuando hacemos el límite de esta función, lo igualamos a 5 y lo hacemos igual a esta, igual al tercer trozo de la función, tenemos que 5a más b es igual a menos 102. Haciendo igualación de estas dos ecuaciones podemos encontrar los resultados por el método de Cramer para el parámetro a, que nos va a dar menos 26,5, y para el parámetro b, que es 30.5. Acá lo podemos observar claramente que con el parámetro a en menos 26.5, el parámetro b en 30.5, la función se vuelve continua. Para la aplicación, en cuanto a la aplicación de los límites, podemos encontrar por GeoGebra que cuando aplicamos esta función, y para la respuesta A, que la presión atmosférica sea 3.600 metros, lo que equivale a 3.6 kilómetros, encontramos que la columna de hidrógeno va a ser de 0,7 miligramos de mercurio. La columna de hidrógeno, no la columna de mercurio. Y cuando la presión atmosférica se hace extremadamente grande, es decir, que el parámetro tiende a que la función tiende a infinito, tenemos que, cuando tiende a infinito, nos podemos dar cuenta que esto tiende a 0, y acá nos lo dice claramente GeoGebra. Y por último, hallando la continuidad de esta función a trozos para encontrar la temperatura de una sustancia, vemos que la temperatura de la sustancia en la primera hora es de menos 1,02. Acá lo vemos que lo tenemos en 1 y el valor es de menos 1,02. Para la segunda, que nos dicen que cuál es la temperatura de entre las 5 y las 10 horas, es de 2.07. Y por último, encontrando los valores para que la función sea continua de a y b,
tenemos que para A es de 0,02 y para B es de menos 0,028, tal como lo vemos acá, A 0,02 y B 0,028. Muchas gracias.